Bueno, nuevamente con todos ustedes, su servidor Fernando Vázquez, dando un poco de continuidad a estas cuestiones tan importantes que de alguna manera nos interesa con respecto del por qué su servidor le interesa sobremanera hablar sobre educación holista o esa forma de cómo interpretar la integralidad de la práctica docente. Y bueno, quisiera seguir recordando algunos aspectos importantes de la vida profesional, porque esto hace también una de las razones del por qué mm, preocuparnos más por un enfoque tendiente hacia al holismo en la educación. Y bueno, una de las situaciones que me motivó para ir poco a poco descubriendo áreas tan interesantes dentro de esta integralidad educativa era precisamente que cuando uno egresó de la formación inicial y que empezó a tener los primeros contactos de las escuelas rurales en nuestro estado y que al ver que no había una congruencia entre la parte teórica que habíamos visto, revisado en nuestra normal inicial, pues nos llevó a buscar otros caminos, otros senderos de búsqueda de conocimiento, sobre todo en el área de lo pedagógico, lo didáctico. Y pues bueno, empezamos a tocar puertas en algunas instituciones aquí en el estado de Michoacán y también instituciones a nivel nacional e internacional para buscar efectivamente esa coyuntura teórica que nos pudiera permitir explicar de mejor manera, sobre todo la parte científica de la educación. Y bueno, allí fue donde empezamos a descubrir que efectivamente eh, teníamos de alguna manera ciertos errores categoriales sobre la visión y la perspectiva del objeto de estudio de la pedagogía, porque al darnos cuenta que efectivamente la pedagogía, siendo una ciencia que tiende a tener un objeto de estudio en la educación en un sentido amplio, pues empezamos a encontrar allí explicaciones interesantes porque derivado de la pedagogía desde el punto de vista general, vimos que había también un sistema de ciencias particulares de carácter pedagógico que podían ir explicando de alguna forma esa necesidad que todo maestro o ese interés que todo maestro debe tener por focalizar de acuerdo a sus necesidades y hasta cierto punto intereses y motivaciones de cómo encontrar el sustento, por ejemplo, de la pedagogía del niño de las edades tempranas, la pedagogía del niño escolar, la pedagogía del adolescente, la pedagogía del joven, la pedagogía del adulto, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, en mi etapa inicial de mi desarrollo profesional en las escuelas de educación primaria, pues yo necesitaba esa pedagogía del niño escolar para empezar a ver cuáles eran las actividades rectoras o la actividad rectora fundamental en esa edad evolutiva de entre 6 años a 12 años, porque en los años 80 se hablaba mucho del sustento y el fundamento desde una perspectiva más cognitiva, digámoslo de esa manera. Entonces revisábamos muchísimo los planteamientos, por ejemplo, epistémicos, estructuralistas de Piaget, para darnos cuenta de qué manera un estudiante de ese nivel educativo iba adquiriendo los conocimientos a partir de esa parte fundamental que es la inteligencia, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente fuimos encontrando en el transcurso de estar estudiando en estas universidades o en estas instituciones de educación superior, esas explicaciones científicas que fueran más allá también del objeto de estudio de la pedagogía y también que nos llevaran a centrar la atención al objeto de estudio de una derivación pedagógica como es la didáctica. Y en ese sentido también encontramos que la didáctica general como ciencia también tiene su objeto de estudio, pero lo tiene en un sentido más estricto, no como la pedagogía, sino como ese sentido que se centra esencialmente en la práctica docente y concretamente en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, como en otros países le llaman proceso docente educativo.
Y bueno, aquí en nuestro país el eje sustancial es ese proceso de quien enseña y ese proceso de quien aprende, es decir, del docente y del estudiante. Y bueno, allí fue donde yo empecé a encontrar esas explicaciones interesantes de cómo es que esa integración entre el núcleo central, entre la enseñanza y el aprendizaje, nos llevaría a un entendimiento mucho más, todavía mucho más profundo, porque había la necesidad también de encontrar esas explicaciones que hay detrás de ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los modelos educativos que en mis tiempos tenían yo como inquietud también conocerlos y saber qué estaba pasando. Y precisamente desde esta visión y desde esta perspectiva en esta primera dimensión que hablo en el libro sobre las 5 dimensiones, esta primera dimensión entonces centré la atención específicamente en este campo científico de cómo nosotros podemos tener estas herramientas desde lo pedagógico y lo didáctico para poder sortear de mejor manera nuestro proceso de dirección heurística en la práctica docente. Y fue entonces cuando me di cuenta que de manera integral era necesario y es fundamental, siempre yo se lo recomiendo a los maestros nobles, a los maestros que ya también están en servicio, que busquemos una explicación de cuál es el estado actual del modelo educativo con el cual estamos trabajando y también nos hagamos el conocimiento de todos aquellos modelos educativos que han emergido tal vez en el pasado, si bien es cierto, como es el tradicionalismo, como es lo tecnócrata, como es lo crítico, como es lo constructivista o lo socioconstructivista también, que es otra vertiente más, y cómo podemos llegar a lo que su servidor de alguna manera está interesado muchísimo y que lo comparte con todos ustedes, que es el modelo educativo desde una perspectiva holista e integral. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque eso fue lo que a mí en lo particular me llamó la atención y sobre todo porque lo viví. Y seguramente mis colegas, mis compañeros que tienen años de servicio y de experiencia en ello, nos vamos a recordar que efectivamente muchos tuvimos la fortuna de ser formados desde un modelo educativo tradicional, tecnócrata o pragmático, ¿sí? Y alcanzamos a tener también la oportunidad de algunos de ser formados desde una perspectiva de carácter crítico, constructivista, socioconstructivista, y que nos dejó también como alumnos recuerdos y grandes aprendizajes, porque también hay que reconocer que no todo es malo en la vida y no se diga en el sentido de la educación. Y bueno, pues esto es interesante que lo revisemos, que lo revisen los maestros que están egresando actualmente en estas últimas generaciones en las instituciones formadoras de docentes, porque no podemos quedarnos en una perspectiva contemporánea o posmoderna sin tener el referente de un pasado para poder comprender la actualidad o el presente. Entonces, basta entonces el interés por hacer todo un rastreo histórico de lo que estoy comentando, porque de esa manera podemos dar cuenta un poquito más sobre esto de el posicionamiento, o mejor dicho, de la necesidad histórica que es el que en nuestra práctica docente la veamos desde una perspectiva y una focalización desde el punto de vista científico, sobre todo en lo pedagógico, en lo didáctico y en lo psicológico. Y bueno, en otro momento hablaré más a profundidad sobre la cientificidad de la pedagogía, de la didáctica, de la psicología y también de los modelos educativos y que son derivados de esta primera dimensión, que es interesante hablar sobre la educación holista. De mi parte es todo y seguimos en comunicación. Hasta pronto.